Cuando Isabel saltó al río con su hija en brazos, todo el pueblo pensó que había perdido la cabeza. Siglos después, descubrieron que aquella madre no intentaba matar a su hija, intentaba salvar al mundo de ella. Hay archivos enterrados en las comisarías del norte de España que jamás debieron salir a la luz. No hablan de fantasmas, no hablan de apariciones, hablan de algo mucho peor, de algo que durante siglos los pueblos decidieron convertir en una leyenda, porque aceptar la verdad era demasiado aterrador. Para entenderlo tenemos que viajar a un pequeño pueblo de Soria, donde el río Duero atraviesa los campos como una cicatriz oscura. Allí existe una historia que los ancianos todavía cuentan en voz baja. La llaman la Niña del Puente. Según la versión que todos conocen, hace cientos de años una mujer llamada Isabel perdió la razón. Una noche de tormenta caminó hasta el puente con su hija de 6 años en brazos. Los vecinos decían que la mujer estaba rota, que lloraba, que repetía una frase una y otra vez. «Eso no es mi hija». Antes del amanecer, Isabel saltó al río. Días después encontraron su cuerpo atrapado entre las ramas varios kilómetros más abajo, pero nunca encontraron a la niña. Desde entonces comenzaron los avistamientos. Una niña pequeña con un vestido antiguo parada junto al agua. Algunas personas dicen que llora, otras que pide ayuda, pero todos los testimonios tienen algo en común. Nadie recuerda haber visto sus ojos. Durante generaciones, el pueblo aceptó esa historia. Una madre desesperada, una tragedia, un fantasma. Porque esa versión era mucho más fácil de soportar. Pero Alberto descubrió algo diferente. Porque la mujer que saltó al río no quería morir. Quería destruir a su hija. Y para entender por qué, hay que volver siglos atrás, a la Castilla medieval. Isabel dio a luz una noche de invierno, una niña preciosa, perfecta, demasiado perfecta. Durante los primeros meses nadie sospechó nada. La bebé lloraba, dormía, comía, como cualquier otra, hasta que cumplió 2 años. Fue entonces cuando Isabel empezó a notar pequeños detalles. Su hija nunca tenía pesadillas, nunca lloraba al despertarse, nunca sentía miedo, ni siquiera cuando se quedaba sola en la oscuridad absoluta. Pero lo peor ocurrió una noche. Isabel estaba hablando con su marido en la habitación contigua. Discutían sobre una deuda, sobre dinero, sobre vender la casa. Al entrar en la habitación de la niña, la encontró despierta, sentada en la cama, mirando hacia la pared. «¿Cuánto dinero debemos?», preguntó la niña. Isabel se quedó paralizada. «¿Qué has dicho?». La niña giró la cabeza lentamente. «Lo que estabais hablando». Pero ella no podía haberlo escuchado. La habitación estaba cerrada y la niña apenas tenía 2 años. A partir de ese día comenzaron los cambios. La pequeña empezó a hablar sola, no como hablan los niños, como si estuviera conversando con alguien que no estaba allí. Y entonces llegaron las desapariciones. El primero fue un pastor. Lo encontraron 3 días después en el bosque. No tenía heridas, no tenía sangre, pero su cuerpo parecía vacío, como si algo hubiera consumido todo lo que lo hacía estar vivo. Después desapareció un comerciante, luego un vecino, después un niño del pueblo, y cada vez había algo extraño. Antes de desaparecer, todos habían sido vistos cerca de la casa de Isabel, mirando a la niña, como si ella les hubiera pedido que se acercaran, como si algo dentro de ellos hubiera decidido obedecer. El marido de Isabel fue el siguiente. Una noche, Isabel despertó por unos golpes secos. Venían de la habitación de su hija. Cuando abrió la puerta, vio algo que jamás olvidaría. La niña estaba sentada en el suelo, sonriendo. Su padre estaba frente a ella, de rodillas, llorando, pero no por dolor, por miedo, un miedo absoluto, como si hubiera visto algo detrás de la niña, algo que su mente no podía aceptar. Isabel cerró la puerta de golpe, corrió a su habitación y bloqueó la entrada con un pesado baúl de madera. Pasó toda la noche temblando, pero lo peor no fue el silencio, fue escuchar la voz de su hija al otro lado, hablando con alguien, una voz pequeña y otra más profunda respondiendo, como si 2 personas compartieran el mismo cuerpo. Cuando amaneció, Isabel abrió la puerta.
Su marido había desaparecido. Solo estaba su ropa, perfectamente doblada junto al colchón. Dentro de sus botas encontró algo extraño. Tierra húmeda. Tierra del río. Como si alguien hubiera caminado bajo el agua, usando sus piernas. Durante meses, Isabel buscó respuestas. Habló con sacerdotes, con médicos, con ancianos, hasta que encontró unos manuscritos antiguos, relatos de otros lugares, otros siglos. Todos hablaban de lo mismo, pero no hablaban de demonios, no hablaban de espíritus. Aquellos textos eran mucho más inquietantes. Hablaban de momentos en los que la naturaleza parecía equivocarse, de cuerpos que nacían como una puerta abierta, de algo que aprendía a parecer humano, algo que imitaba, algo que observaba, algo que necesitaba emociones extremas para crecer. Miedo, dolor, desesperación, como si fueran alimento. Entonces Isabel entendió algo. Su hija no estaba poseída. No tenía nada dentro. Ella era aquello. La noche del puente, Isabel tomó la decisión. Cogió a la niña y caminó bajo la lluvia hasta el Duero. La pequeña no lloró, no gritó, solo miraba el agua. Cuando llegaron al borde, habló. «Mamá». Isabel se detuvo. «¿Qué?» La niña sonrió. Una sonrisa demasiado adulta para un rostro tan pequeño. «Sabes que esto no va a funcionar». Isabel empezó a llorar. «Tú no eres mi hija». La niña inclinó la cabeza. «Nunca dije que lo fuera». Entonces entraron al agua. Isabel la abrazó con todas sus fuerzas. La hundió en la corriente helada. Esperó. Esperó hasta que dejó de moverse. El río quedó completamente en calma. Durante unos segundos pensó que había ganado, hasta que algo agarró su muñeca bajo el agua. Una mano pequeña, helada, pero con una fuerza imposible. La niña estaba allí abajo, con los ojos abiertos, mirándola, sonriendo. Y entonces Isabel escuchó algo imposible. La niña estaba riendo. La corriente se llevó a ambas, pero solo una volvió. El cuerpo de Isabel apareció días después. La niña desapareció. Y el pueblo convirtió la historia en una leyenda. Pero la niña nunca se fue. Durante siglos siguió apareciendo. Siempre igual. Siempre con 6 años. Siempre buscando a alguien que se acercara. Los animales aparecían muertos en la orilla. Los viajeros desaparecían. Y cuando alguien preguntaba por la niña, siempre había una respuesta. Nunca mires sus ojos. Hasta hace una semana, cuando Alberto cruzó el puente. La vio. Una niña con un vestido azul, de espaldas, quietísima. Alberto quiso dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. Su cuerpo entero se congeló. Algo dentro de él le decía que aquello estaba mal. El vestido estaba completamente seco, aunque la niebla del río empapaba todo, y de la niña no salía ningún calor. Parecía atrapada en el tiempo. Entonces empezó a llorar, un llanto suave, como el de alguien perdido. «Mi mamá está aquí». Alberto tragó saliva. «¿Dónde?» La niña se giró lentamente. Debajo del agua. Alberto sintió que algo dentro de él se rompía, porque la voz era infantil, pero las palabras no. La niña levantó la cabeza, y Alberto entendió por qué nadie veía sus ojos, porque no tenía. Solo había oscuridad.
una oscuridad que parecía moverse, como si algo estuviera mirando desde dentro. Alberto salió corriendo. Mientras huía, escuchó una voz detrás de él. No una voz de niña. Muchas voces juntas, superpuestas, susurrando. Ahora también sabemos tu nombre. Ha pasado una semana. Alberto ha dejado de salir de su habitación. Sus padres están desesperados. Todas las mañanas encuentran animales muertos junto a la puerta, siempre colocados en círculo, siempre mirando hacia el río. Pero el verdadero horror ocurre dentro de la casa. Por las noches escuchan a una niña llorar, pidiendo ayuda, pero ninguno se atreve a abrir la puerta. Una madrugada, el padre de Alberto miró por la cerradura y se quedó completamente inmóvil. En la habitación, a las 3 de la mañana, estaba Alberto, sentado en el suelo, de espaldas, completamente quieto, sonriendo hacia la pared. Su padre abrió la puerta lentamente. ¿Alberto? El chico no respondió. Entonces escuchó una segunda voz, una voz pequeña, debajo de la cama. No le contestes. El hombre retrocedió aterrorizado, porque Alberto seguía mirando la pared y no estaba hablando. La policía llegó esa misma mañana. Cuando le preguntaron a Alberto qué había visto exactamente en el puente, él no parpadeó. Solo respondió: no era una niña. Silencio. Era algo que descubrió que los humanos protegen a los niños. El agente preguntó: ¿entonces qué era? Alberto miró hacia la ventana, hacia la dirección del río, y dijo: algo que lleva siglos aprendiendo a parecer inocente. Esa noche, los vecinos escucharon risas infantiles cerca del puente. La policía encontró huellas en el barro. Cientos. Todas pequeñas. Todas entrando al río. Ninguna saliendo. Y por primera vez en cientos de años, la niña no estaba sola. Había muchas voces acompañándola.